El Gran Parque Público es un invento de la modernidad del siglo XIX, ya que hasta entonces existía la concepción hispánico-colonial de que las ciudades, mientras más artificiales y más construidas fueran, mejores ciudades eran. Es recién en este periodo, en el que en Europa se empieza a pensar en un componente natural como una solución para mejorar las ciudades frente a los efectos de la revolución industrial, que en Lima se empiezan a ver los primeros paseos arbolados, jardines privados y luego se da pie al primer gran proyecto de parque urbano, que fue el Parque de la Exposición en 1872. Los parques en este momento se concibieron como centros de relación social, donde los ciudadanos podían encontrarse, al igual que pasear y admirar una naturaleza domesticada. Eran características de estas épocas las actividades de ocio como las retretas musicales o las congregaciones de carácter político o cultural. El uso, diseño y función de los parques desde entonces ha cambiado considerablemente. Hoy en día los podemos encontrar convertidos, por ejemplo, en parques temáticos para el espectáculo, en parques arqueológicos o en zonas netamente deportivas, ya sea para el perjuicio o beneficio de la ciudad. Hoy en día los parques, al igual que cualquier otro espacio público, deben seguir sirviendo como lugares para aprender a convivir y lugares para identificarnos con nuestra ciudad. Una ciudad que se diseña para que la habiten personas, no autos ni edificaciones. Si se diseñan y gestionan bien, los parques pueden ser espacios activos para el intercambio cívico y cultural, pueden fortalecer el núcleo familiar, pueden promover la salud y también promover el encuentro entre vecinos. Más importante aún es que si se planifican bien, los parques pueden ser espacios estratégicos para amortiguar los efectos nocivos de la contaminación ambiental generada por la ciudad, pueden elevar el nivel de la calidad de vida de áreas residenciales al igual que absorber mayores densidades habitacionales, pueden solucionar problemas de riesgo de inundaciones, pueden recuperar la historia ancestral de un lugar, al igual que pueden conectar puntos importantes de la ciudad, mejorando y generando nuevos paisajes urbanos. ¿Qué clase de parques se están configurando para la ciudad de Lima? Tenemos un territorio que está asociado a los centros urbanos prehispánicos y al mismo tiempo a los monumentos arquitectónicos, ¿no? Y habría que meternos en un marco mayor que es el del concepto de territorio en las sociedades indígenas hasta el día de hoy, ¿no? El territorio como parte de nuestro propio ser, de nuestro propio cuerpo, ¿no? El territorio entendido casi como una segunda piel, ¿no? Entonces, obviamente, actuamos con relación al territorio de manera sostenible, coherente, sin afectarlo, ¿no? Y esta lógica se rompe desde la época colonial, ¿no? Donde se instala la ciudad colonial contrapuesta con el territorio, con el desarrollo territorial. Entonces, mientras la ciudad se contiene en el marco colonial, las cosas más o menos no se perciben bien, pero hasta los años 30, 40, que la ciudad de Lima comienza a crecer. Del siglo pasado, ¿no? Exacto. La lógica de expansión urbana maneja ese concepto, ¿no? El territorio simplemente como un espacio donde la ciudad debe crecer, extenderse, y obviamente eso lleva no solamente a la destrucción de muchos monumentos, sino también del tejido del territorio, ¿no? Se destruyen los caminos prehispánicos, se destruyen los canales. Sobre todo los canales de agua, ¿no? Exacto, los canales de agua que además ya parten de un malentendido porque muchos de ellos son equivocadamente ríos de época colonial llamados ríos, como si fueran ríos, espacios naturales, ¿no? Cuando hablamos del río Surco tenemos un equívoco fundamental porque es parte de nuestra alienación, o sea, no reconocemos que ese es un gran canal que tiene 20 kilómetros de largo y que es una obra de las sociedades prehispánicas y por lo tanto actuamos de consecuencia, o sea, pasamos encima de él, lo obstruimos, le tiramos basura y fomentamos un foco infeccioso que ya nadie quiere ver, ¿no? Pero el canal está ahí, sigue gritando, ¿no? Pero eso es extraño, es un síndrome
colonial, podríamos decir, en el concepto del territorio, ¿no? El concepto de parque se podría decir que no existía en la Lima colonial, ¿no? Lima colonial tenía el verde en los patios y sobre todo en las huertas. Entonces, discuto un poco ese concepto de que Lima era una ciudad seca, ¿no? O sea, sí es seca la calle, pero es verde el interior de las casas. Y el concepto del parque como fragmento de la naturaleza viene de Europa y de Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? O sea, cómo metemos en la ciudad un fragmento de la naturaleza, cómo artificializamos y domesticamos la naturaleza en un parque, ¿no? Y por el otro lado, a las antípodas, el parque natural concebido como un espacio primigenio, incontaminado, donde no existe sociedad alguna, ¿no? Lo cual también es un absurdo porque hay parques naturales que están habitados por comunidades amazónicas, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos comenzar a hablar en este marco, ¿no? Y ¿parques naturales te refieres ya fuera de Lima, los parques naturales del Perú, ¿no? Los grandes parques naturales, las reservas naturales, que son muchas veces entendidas como espacios naturales, donde la sociedad de gente. Está vacía. Los parques en realidad vienen a Lima sobre todo como, bueno, la inspiración de lo que estaba ocurriendo en Europa, ¿no? Pienso en Inglaterra, en Francia, aparecen los grandes parques como noción, ahí en el siglo XVIII ya como noción de parque público. Ahora, en realidad, yo diría que en el caso de Lima es sobre todo una iniciativa de una aristocracia culta. Entonces es la idea sobre todo de tener paseos, ¿no? Entonces paseos donde va la aristocracia. En realidad mucho de eso inspiró el Parque de la Exposición, por ejemplo, ¿no? Ahora yo diría más adelante, ya es a inicios del siglo XX, que podemos hablar de una noción ya de un paseo, ya no tanto para un sector de la sociedad, sino para todos. Hablar de parque público, para mí simbólicamente siempre es pensar en el Parque de la Reserva, pensado pues en la persona más humilde del ejército, que era el reservista, ¿no? Entonces, ese yo diría es el origen. ¿Cómo se diferencia un parque de cualquier otro tipo de espacio público? Tal vez, digamos, en el siglo XIX, esta comunión con la naturaleza se volvió también una reivindicación del propio sector obrero. Entonces, en Inglaterra reclamaban 8 horas de trabajo, 8 horas de dormir y 8 horas donde podamos también nosotros hacer picnic. Entonces, se volvió un reclamo del pueblo, ¿no? Acceso de todos. Entonces, eso es lo especial, o sea, esa comunión con la naturaleza dentro de la ciudad, ¿no? Lo que hace muy particular, ¿no?, esta libertad que da el parque, ¿no?, de poder echarse, sentarse. Tal vez por eso es que además el GRAS se vuelve un símbolo o un sinónimo de parque, ¿no? Porque es ese verdor, esa vegetación que está pensada para que el ser humano camine sobre ella, se pueda echar, recostar. Casi es el sentido, yo diría, de tener este tipo de vegetación, ¿no? El parque es uno de los 3 espacios públicos por excelencia con la calle y con la plaza. Es decir, el parque tal como lo entendemos hoy está dentro de un proceso de industrialización, de grandes transformaciones urbanas, y ahí se hace necesaria la presencia de áreas verdes que puedan garantizar higiene, esparcimiento y aire puro. Eso es parte eso es parte de la salud pública de estas nuevas ciudades modernas.